Buenos días. Antes de empezar con el sermón, quisiera compartirles acerca de un par de cosas que realmente me dieron mucho gozo esta semana. Por un lado, me dio mucho gozo ver a tantos niños aquí con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios y por otro lado también me dio mucho gozo ver a tantos de ustedes, hermanos, colaborando y trabajando juntos para llevar a cabo esta escuela bíblica de vacaciones. Entonces quería agradecer públicamente a cada uno de ustedes que dio tanto tiempo y tanto esfuerzo para llevar a cabo esta escuela bíblica de vacaciones. Realmente me alegra ver lo que el Señor hizo aquí esta semana entre nosotros. Y por otro lado, a los de ustedes que nos visiten hoy porque sus hijos o familiares participaron en la escuela bíblica de vacaciones, gracias por acompañarnos hoy y también gracias por confiarnos con sus hijos esta semana. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que hayan aprendido algo acerca del Señor. Bueno, en nuestra iglesia, en esta parte de nuestro culto, para los que nos visitan, tenemos el costumbre de estudiar la Biblia. Y en nuestros sermones simplemente seguimos diferentes libros de la Biblia de manera consecutiva. Entonces hoy nos toca ver al texto que el hermano Alfredo acaba de leer. Vamos a estar viendo al libro de Efesios capítulo 4 versículos de 1 a 6. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de conseguir un nuevo trabajo. Y usualmente cuando consigues un nuevo trabajo, tu jefe te da un perfil del trabajo, te explica cuáles son las expectativas y las responsabilidades que vas a tener en tu nuevo trabajo. Es decir, que a la luz de tu nueva identidad como empleado, la empresa te explica lo que tienes que hacer. Y usualmente en un perfil del trabajo, ciertas cosas son enfatizadas más que otras, o porque son mencionadas más, o porque son mencionadas primero. Y bueno, hoy nosotros vamos a ver, para los de nosotros que somos cristianos, vamos a ver que también nuestra identidad como cristianos nos llama o nos exige a vivir de cierta manera, a comportarnos de cierta manera. Y también vamos a ver que el apóstol Pablo enfatiza especialmente que somos llamados a guardar la unidad de la iglesia. Vamos a ver que él hace énfasis especial en este punto. Entonces lo que quiero hacer esta mañana es empezar con dos observaciones preliminares y luego en el texto quiero señalarles 4 puntos. Quiero que veamos que hay un llamado general en el versículo 1, hay un llamado a la unidad en los versículos 2 y 3. Luego en los mismos versículos 2 y 3 vamos a ver que el apóstol Pablo menciona actitudes que preservan a la unidad en la iglesia. Y luego en los versículos de 4 a 6 vamos a ver que el apóstol Pablo menciona varias cosas que establecen la base o el fundamento de la unidad dentro de la iglesia. Entonces quiero empezar con 2 observaciones preliminares y esta es la primera. Primera observación preliminar. La identidad precede a la acción. La identidad precede a la acción. Si volvamos un momento a la ilustración de un nuevo trabajo, no puedes llegar a una empresa, simplemente preguntar a otro empleado cómo hace su trabajo y tratar de empezar a hacer el trabajo. Así uno no consigue un trabajo, así uno no empieza en un trabajo, sino que primero el jefe tendría que contratarte y así hacerte un empleado. Y de la misma manera debemos entender que uno no simplemente llega a ser cristiano por tratar de empezar a vivir como cristiano. Y si estás aquí esta mañana y no eres cristiano, espero que esto te quede claro, que uno no simplemente llega a ser cristiano por preguntar a otro cristiano, ¿qué haces tú? Ok, lees la Biblia, oras, vas a la iglesia, entonces voy a empezar a hacer estas cosas y quizás así
podría llegar a ser cristiano. No funciona así. Sino que uno primero tiene que llegar a ser cristiano por arrepentirse de sus pecados y por confiar en Jesucristo y solo en Él por el perdón. Es decir, cuando alguien llega a ser cristiano es algo decisivo y definitivo. Esta persona con claridad entiende el mensaje de Cristo, entiende su necesidad del perdón de los pecados, entiende lo que Jesucristo ha hecho por los pecadores y de manera clara y consciente se arrepienta y confía en Cristo y solo en Él por el perdón de los pecados. Entonces alguien no simplemente empieza a vivir como cristiano, primero tiene que llegar a ser cristiano. Y de hecho, vemos este punto en la estructura del libro de Efesios. El apóstol Pablo no empieza la carta de Efesios diciendo a los cristianos en Éfeso lo que tienen que hacer, sino que él primero dedica 3 capítulos a recordarles acerca de la salvación que ellos tienen en Jesucristo. Él dedica 3 capítulos a recordarles acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho por los pecadores por medio de Cristo, acerca de su salvación. Y luego, a la luz de esta salvación, a partir del capítulo 4, Él les llama a la acción. Entonces hay 2 errores aquí que evitar, que posiblemente cada uno aquí podría cometer uno de estos errores. Por un lado, el que no es cristiano no debe creer que puede llegar a ser cristiano simplemente por empezar a tratar de practicar una ética cristiana. Antes de esto, conscientemente tiene que creer el Evangelio, tiene que confiar en Cristo. Pero por otro lado, los de nosotros que somos cristianos debemos evitar el error de creer que la salvación solo se trata del perdón de los pecados, que solo se trata de ir al cielo después de morir y que no se trata de un cambio de vida ahora. Ciertamente, después de establecer que hemos sido salvos, Pablo llama a los cristianos en Éfeso y Dios nos llama a nosotros a vivir de cierta manera. Entonces esta es una primera observación preliminar, que la identidad precede la acción. Una segunda observación preliminar es que gran parte de lo que Dios quiere de nosotros que somos cristianos tiene que ver con nuestra vida juntos. Tiene que ver con nuestra vida juntos. Veremos esto en el texto y luego en el resto del libro de Efesios. Y yo menciono esto aquí para resaltar un punto que yo menciono frecuentemente. Debemos resistir el individualismo. O sea, muchos cristianos, he observado yo, y yo mismo he sido culpable de esto, muchos cristianos piensan que la vida cristiana es algo que uno hace solo. Que es algo que solo se trata del individuo. Y una énfasis que vemos con bastante claridad en la Biblia, especialmente en el libro de Efesios, es que gran parte de lo que Dios quiere de los cristianos tiene que ver con nuestra vida juntos, con cómo nos relacionamos los unos con los otros dentro de la iglesia local. Entonces estas son 2 observaciones preliminares. Ahora vamos al texto y lo primero que vemos en el versículo 1 es un llamado general. Verán ahí dice en versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces en versículo 1 Pablo llama a los efesios a andar de una manera digna de la vocación que han recibido. En la Biblia la palabra andar se refiere a la manera que una persona vive. Entonces cuando Pablo dice que deben vivir de manera digna de esto, ¿qué quiere decir? Él quiere decir que de alguna manera las personas pueden ser dignos de la salvación, que de alguna manera pueden merecer el perdón de Dios y la salvación. De ninguna manera Pablo está diciendo esto. Más bien lo que Pablo está diciendo es que los cristianos deben vivir de acuerdo, de manera consistente con lo que son.
¿Y qué son? Bueno, los cristianos, vemos en el mismo versículo, son personas que han sido llamados a la salvación. Han sido llamados desde la oscuridad hasta la luz, desde la muerte hasta la vida. Al ser salvos, al llegar a estar unidos a Jesucristo por fe, Dios ha dado a los cristianos toda bendición espiritual. Esto es lo que el apóstol Pablo explicó en Efesios capítulo 1. Él mencionó todas las grandes cosas que Dios ha hecho para los cristianos al llamarles a la salvación. Entonces aquí quisiera preguntar a cada uno, tomando en cuenta que estamos viendo un texto en que Pablo está dirigiéndose a los que ya son cristianos, a los que tienen la vocación o el llamado de la salvación. Quisiera preguntar a cada uno, ¿has sido llamado a la salvación? ¿Tú has respondido al evangelio con arrepentimiento y fe? ¿Dirías que ha pasado en tu vida que con claridad has llegado a entender el mensaje de Jesucristo de manera consciente? ¿Has respondido a Dios con arrepentimiento y fe? Pablo te está describiendo aquí, o será que esto es algo que debe pasar en tu vida todavía? Y para los de nosotros que somos cristianos, que felizmente podríamos decir que sí, gracias a Dios y por la gracia de Dios he respondido al evangelio, te pregunto, ¿has entendido, has apreciado el punto que Pablo hace aquí, que cuando Dios te llama a la salvación, que esto implica cierta manera de vivir? Nos llama a vivir vidas dignas de este llamado. Si Dios te ha salvado, esto implica que a partir de que te ha salvado, debes estar viviendo de cierta manera. Espero que todos apreciemos y podamos ver este punto aquí en el texto. Entonces, si Dios te ha llamado a la salvación, te ha llamado a una vida digna de este llamado. Pero otro tema principal en Efesios que hemos visto hasta este punto es que al ser salvos, los cristianos no son simplemente salvos y unidos a Dios, sino que al estar unidos a Dios en la salvación, Dios nos coloca en un cuerpo. Él nos hace ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la escritura nos aclara aquí en Efesios especialmente que este cuerpo debe funcionar con unidad y con armonía. Entonces también vemos en los versículos 2 y 3 de nuestro texto que hay un llamado a la unidad. Veamos nuevamente al texto. Ahí Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos aquí un llamado a la unidad. Y este llamado a la unidad realmente es el tema de nuestro texto, realmente es el tema principal que vemos aquí. O sea, andar digno de la vocación incluye varias cosas, pero una de las principales, una de las más importantes, tiene que ver con cómo los cristianos se relacionan los unos con los otros. Es decir, que una expresión clara de una vida digna de nuestra vocación es buscar preservar la unidad en la iglesia. Y es en el versículo 3 donde Pablo expresa este llamado con claridad. Ahí él dice que los efesios deben estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que Pablo quiere que ellos sean y que nosotros seamos ansiosos de guardar la unidad. La palabra guardar aquí es importante. Es decir, que Pablo no quiere que sean pasivos, sino que les llama de manera activa a preocuparse por la unidad de la iglesia, a estar buscando guardar y promover la unidad de la iglesia. También es importante reconocer aquí que es la unidad del Espíritu. En otras palabras, nosotros como creyentes no creamos la unidad.
Dios es el que crea la unidad. Cuando Dios salva a las personas y les coloca en su iglesia, les une no solo a Él, sino los unos a los otros. Entonces nosotros no tenemos la responsabilidad de crear la unidad, sino que somos llamados a guardar la unidad. Bueno, al final del sermón voy a hablar más acerca de cómo podemos aplicar este mandamiento, pero para que vayas pensando de una vez, para los de ustedes que son cristianos y parte de esta iglesia, te pregunto, si tuvieras que evaluar a tu vida en líneas generales, si tuvieras que, o si pidieras a otra persona evaluar a tu vida y a tu participación en esta iglesia en líneas generales, ¿dirías tú o diría esta persona que estás obedeciendo este mandamiento de manera activa? ¿O estás quizás un poco pasivo? ¿O será que estás desobedeciendo a este mandamiento? Voy a plantar esta pregunta para que vayas pensando en esto y al final voy a darles algunas aplicaciones de maneras muy específicas que creo que podríamos desobedecer este mandamiento o podríamos obedecer a este mandamiento. Bueno, hemos visto entonces que la identidad precede la acción. Entonces, si quiero participar en la acción de guardar la unidad, ¿cómo debo ser en mi persona? ¿Cuál debe ser mi identidad? ¿Cómo debo ser para participar en la acción de guardar la unidad? Bueno, en versículo 2, Pablo menciona 3 actitudes que preservan o que nos ayudarían a preservar o a guardar la unidad. Son actitudes que debemos tener para poder participar en la acción de guardar la unidad. La primera que menciona es la humildad. La humildad es una actitud que no estima demasiado a sí mismo y que no exige sus propios derechos, sino que aquel que es humilde estima a los demás y considera a las necesidades de otras personas. En Filipenses 2, Pablo nos da el ejemplo supremo de alguien que haya tenido esta actitud, que es Jesucristo mismo. Jesús, vemos en Filipenses 2, no exigió a sus derechos, sino que los rindió para dar preferencia a las necesidades de otros. Entonces, pensando en actitudes necesarias para guardar la unidad, finalmente, si los miembros de la iglesia se preocupan por las necesidades de los demás, en vez de exigir a sus propios derechos y sus propios deseos, van a preservar la unidad. Entonces te pregunto, ¿tienes esta actitud? ¿Eres humilde? ¿O tienes un concepto elevado de ti mismo? ¿Exiges tus derechos? ¿Solo buscas tus intereses o buscas los intereses de los demás? Esto te ayudaría a evaluar, pero si tengamos humildad, vamos a poder preservar la unidad en la iglesia. Junto a la humildad, Pablo menciona a la mansedumbre o a la gentileza. El llamado a ser manso, a actuar con gentileza, no es un llamado a siempre ser pasivo, no es un llamado a nunca meterte en ninguna conversación, un llamado a nunca afirmar nada o a nunca insistir en nada, sino que la mansedumbre se refiere al poder bajo control. Tanto Moisés como Jesús son descritos en la Escritura como personas mansas, pero los dos eran valientes cuando afirmaban la verdad de Dios. Harold Hainer, un comentarista, dice que una persona mansa no responde con enojo si alguien le ofende personalmente, pero sí defiende la verdad de Dios. Y de hecho Jesús es un muy buen ejemplo de esto. Por un lado, Jesús fue como oveja o como cordero al matadero, sin abrir su boca. Jesús mostró gentileza y mansedumbre a los pecadores que se acercaron a Él con fe.
pero Jesús también fue duro con los fariseos que distorsionaban la palabra de Dios. Y Jesús, cuando purificó al templo, fue severo. Entonces Jesús sí defendía la verdad de Dios, pero no exigía sus propios derechos, y fue manso y mostraba gentileza con otros. Entonces, esencialmente, el llamado a la mansedumbre es un llamado a dominio propio. Es un llamado a restringir a uno mismo, especialmente en el área de ofensas personales. Y entonces, si estás viviendo tu fe en esta iglesia, en cercanía con otros creyentes, alguien te ha ofendido. Si has estado aquí suficiente tiempo tratando de vivir tu fe en cercanía con estas personas, en este salón hoy, estoy seguro que alguien te ha ofendido. Estoy seguro que alguien ha pecado contra ti. Esto sin duda ha pasado. Esa no es la pregunta, si alguien haya pecado contra ti o te haya ofendido. Estas son las preguntas importantes. Típicamente, cuando esto pasa, ¿cómo respondes a la ofensa personal? ¿Respondes con venganza? ¿Respondes con insultos? ¿Respondes con chismes? ¿O respondes con mansedumbre? Si con la ayuda de Dios respondes con mansedumbre, promoverás la unidad en la iglesia. Entonces, mansedumbre es una actitud necesaria para preservar la unidad en la iglesia. La tercera actitud que Pablo menciona es la paciencia. Y la idea aquí es que los cristianos deben ser pacientes los unos con los otros. Ser paciente con otra persona es no buscar vengarse cuando alguien te ha ofendido. Esto no significa que nunca enfrentarías el pecado. Pero si sucede la situación en que tienes que enfrentar a otra persona acerca del pecado o acerca de otra cosa, aquel que es paciente lo haría con amor y con la intención de buscar la reconciliación. No lo haría con la intención de vengarse. Entonces, de hecho, aquí Pablo dice que con la paciencia los creyentes deben soportarse los unos a los otros. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque a veces los creyentes pecan los unos contra los otros, o de manera más sutil, a veces actúan de manera egoísta, exigen sus propias preferencias o sus propios deseos, o tienen diferencias de opinión acerca de asuntos secundarios en que cada creyente debe actuar de acuerdo a su conciencia, o tiene otras diferencias. Entonces, en tales situaciones, nosotros que somos creyentes somos llamados a la paciencia, somos llamados a tener una actitud de tolerancia. No somos llamados a pagar el egoísmo con el egoísmo, sino a seguir amando, a responder con paciencia. Entonces, pensando en estas actitudes que preservan la unidad, te pregunto, ¿tienes estas actitudes? ¿Estás cultivando estas actitudes? Obviamente ninguno de nosotros tendría esta actitud a la perfección. Entonces pregunto a cada uno, ¿estás orando? ¿Estás pidiéndole al Señor transformarte y ayudarte a cultivar estas actitudes? Pero aquí también debemos evitar el individualismo. O sea, reconoces que cultivar estas actitudes no solo se trata del crecimiento personal. Obviamente, quiero crecer, y cada uno debe querer crecer y ser más como Cristo. Pero cultivar estas actitudes no solo se trata de un logro personal. No solo se trata de tu propio crecimiento. Es importante que cultives estas actitudes, que tengas estas actitudes, porque tiene que ver con la unidad de la iglesia. Necesitamos estas actitudes, esta identidad, para poder participar en la acción a la cual Dios nos llama, que es preservar la unidad de la iglesia. Y bueno, hablando de la unidad, sabemos que existen varios grupos en el mundo que se unen por diferentes razones.
Entonces debemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que une a los cristianos en la iglesia? ¿Cuál es la base de nuestra unidad? Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo describe en los versículos de 4 a 6. Ahí él menciona a 7 cosas que unen a los cristianos. Primero él dice que solo hay un cuerpo. El cuerpo es una metáfora que comunica la idea de la unidad en la diversidad. Comunica la idea de la interdependencia. O sea, tener un corazón saludable es excelente, pero un corazón saludable solo no puede sobrevivir. También necesita pulmones, necesita un cerebro. Entonces, la imagen del cuerpo comunica esta idea. Y en Efesios especialmente, Pablo ha enfatizado que Dios tiene un solo pueblo. Y este pueblo está definido por los que creen en Cristo. Posiblemente había en Éfeso tensión entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Y algunos sugieren que quizás por eso Pablo está enfatizando aquí la unidad. Entonces Pablo dice a los efesios que Jesús tiene un solo cuerpo. Si tú quieres pertenecer a Jesús, tener una relación con Dios, ser salvo, saber que tienes la esperanza de la vida eterna, no tienes la opción de tener todo esto sin también estar relacionado a otros creyentes. Cuando llegas a tener a Dios como tu Padre y Jesús como tu Salvador, Él te pone en un cuerpo. Bueno, desde la perspectiva más amplia, el cuerpo de Cristo incluye a cada persona en todo el mundo que ha sido salvo. Pero ¿dónde encontramos este cuerpo? Lo encontramos en iglesias locales. Las iglesias locales son expresiones visibles de esta realidad invisible, universal de la iglesia de Cristo. Entonces lo que nos une es que somos parte de un solo cuerpo. Luego Pablo menciona a un espíritu. Todo aquel que ha sido salvo tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí mismo. El mismo Espíritu vive en cada creyente. Y este Espíritu ha obrado la misma salvación en las vidas de cada uno. En capítulo 1, Pablo dijo que los creyentes son sellados con el Espíritu. En Efesios 3:16, Pablo ha dicho que los creyentes son fortalecidos en el hombre interior por este mismo Espíritu. Entonces, dado que todo creyente tiene al Espíritu, si está caminando en el Espíritu, si está viviendo una vida rendida y sometida a Dios, vivirá en unidad con otros creyentes. Donde tienes a dos personas que están viviendo vidas llenas del mismo Espíritu Santo, es más probable que vivan con armonía y unidad. Luego Pablo menciona una esperanza. En capítulo 1:18 él había orado para que los efesios pudieran entender la esperanza a que Dios les había llamado. Y por un lado, esta esperanza se refiere a todas las cosas que Dios ha prometido a los que creen en Cristo. Se refiere a la esperanza de la vida eterna. Los niños esta semana han visto acerca de la promesa de la esperanza. Entonces, por un lado, esta esperanza se refiere a todo lo que Dios nos promete. Por otro lado, la esperanza no se refiere a algo que alguien anhela. Así solemos usar la palabra en el uso hoy en día. Espero que este pase o espero que otra cosa pase. No se refiere a algo que anhelas ver pasar, sino se refiere a algo que confiadamente crees que va a pasar. Entonces, cada cristiano tiene la misma esperanza. Dios le ha prometido las mismas cosas. Dios le ha prometido la misma vida eterna en el futuro. Entonces, hermanos, los de ustedes que son cristianos y parte de esta iglesia, no vamos a tener destinos diferentes en el futuro. Vamos a estar juntos en el futuro. Y si vamos a estar juntos en el futuro, si tenemos la misma esperanza aún en esta vida, debemos estar aprendiendo a vivir en unidad.
Bueno, luego Pablo menciona a un Señor y con esto él se refiere a Jesús. Entonces entendemos que todo cristiano, todo aquel que de verdad ha nacido de nuevo, tiene el mismo Salvador y Señor. Este Señor ha salvado a todos de la misma manera. Este Señor Jesús también es el objeto de la devoción de todo creyente. Cada persona que ha sido salvo ama y adora al mismo Jesús. Entonces, si todos aman a Jesús, deben estar unidos los unos a los otros. ¿Cómo podría yo amar más que cualquier otra cosa en mi vida a Dios y odiar a otra persona que tiene este mismo amor? No va a ser así. Si yo realmente amo a Dios, estoy creciendo en este amor y mi hermano está haciendo lo mismo, vamos a estar unidos. Porque tenemos la misma experiencia de salvación y tenemos el mismo objeto de devoción en Jesucristo. Luego Pablo sigue y menciona a una fe. Y algunos creen que él está hablando aquí acerca de la experiencia subjetiva de haber confiado en Cristo. Otros creen que Pablo se refiere al contenido objetivo de la fe. Y bueno, las dos cosas han pasado a los cristianos. Todos los que han sido salvos han tenido la experiencia subjetiva que yo mencioné antes. Han tenido la experiencia de escuchar el Evangelio, de entender que fueron creados para Dios y para su gloria, de entender que en su pecado ni quieren ni pueden agradar a Dios, de entender que necesitan el perdón, de entender que Jesucristo murió en la cruz después de vivir una vida perfecta y que lo hizo en lugar de los pecadores. Entonces todos han tenido esta experiencia, pero también los cristianos están unidos en la doctrina. La unidad cristiana se basa en verdad cristiana, se basa en doctrina, en una creencia compartida. Entonces, dado que creen lo mismo, los cristianos están unidos. Luego Pablo menciona a un bautismo. Y esta frase divide a los intérpretes. Debemos hacer la pregunta si se refiere al bautismo con agua, si se refiere al bautismo con el Espíritu, si se refiere a la unión con Cristo. Dado el enfoque del versículo 5 que está en Jesús, probablemente no se refiere al bautismo con el Espíritu. Yo creo que la mejor sugerencia es que esto es similar a Romanos 6 de 2 a 5. Yo creo que la mejor explicación es que esto se refiere a la realidad interna de haber sido unido a Cristo en la conversión. Pero obviamente todos los que están unidos a Cristo, a menos que si haya un impedimento, públicamente van a expresar su unión a Cristo por ser bautizado con agua. Entonces los cristianos están unidos debido a una experiencia compartida de haber sido unido a Jesucristo por fe, y también están unidos en que públicamente han declarado esta fe por el bautismo con agua. Y finalmente Pablo menciona a un Dios y Padre en versículo 6. Y debemos entender que aquí él no está diciendo que Dios es el Padre de toda persona, sino de todo creyente. O sea, en un sentido sí, Dios es el creador de todo aquel que existe. Todo aquel que ha sido creado por Dios tiene un valor especial, ha sido creado en su imagen. Pero para los que se han arrepentido de sus pecados, que han confiado en Jesucristo por fe, ellos han llegado a tener a Dios como su Padre de manera especial. Entonces antes vimos la imagen del cuerpo que comunica la unión, y aquí con esta expresión vemos que los cristianos están unidos en la misma familia. Si tenemos al mismo Padre, somos parte de la misma familia. Entonces así Pablo explica la base de nuestra unidad.
ahora lo que quiero hacer es, para aplicar lo que hemos visto, es que yo quiero hacer y contestar 4 preguntas acerca de la unidad, para ayudarte más que todo a los de ustedes que son cristianos a evaluar a sus vidas y a poder discernir si están obedeciendo este mandamiento o si están desobedeciendo este mandamiento, y para pensar en cómo podrían desobedecer o cómo podrían obedecer. Entonces quiero hacer y contestar rápidamente aquí 4 preguntas acerca de la unidad. Primera pregunta: ¿cómo podrías dañar la unidad de la iglesia? ¿De qué manera? Y voy a mencionar lo más típico, lo más común, pero ¿de qué manera podría un creyente en una iglesia local dañar la unidad de la iglesia? Podría hacerlo por murmurar acerca del manejo de la iglesia, por expresar con muchos que están en desacuerdo con algún aspecto del manejo de la iglesia. De la misma manera podría hacerlo por escuchar murmuración o chismes, en vez de animar a la persona que está murmurando o chismeando a proceder de otra manera. También podrías dañar la unidad de la iglesia por hablar acerca de las personas con los cuales tienes un desacuerdo, en vez de hablar con estas personas, que es lo que la Escritura recomienda. Una segunda pregunta: ¿qué nos llevaría? O sea, ¿cuáles son las razones típicas por las que alguien dañaría a la unidad de la iglesia de esta manera? Por un lado, alguien podría estar en desacuerdo con algún asunto práctico que tiene que ver con el manejo de la iglesia. Ve algo con el cual no está de acuerdo. Por otro lado, alguien podría estar en desacuerdo acerca de algún punto secundario. Hay puntos secundarios en que la Escritura nos da un principio, pero luego cada creyente tiene la responsabilidad delante del Señor de tomar este principio bíblico y de aplicarlo a su propia vida. Pero a veces alguien en un asunto secundario llega a una convicción tan firme que empieza a juzgar a los demás si no actúan de la misma manera. Entonces podríamos dañar a la unidad de la iglesia en esta área de un asunto secundario. También podría ser un desacuerdo acerca de una doctrina no definida en nuestra confesión de fe. O sea, aquí en la iglesia estamos unidos por la doctrina, no solo por las doctrinas cardenales que definen a todos los cristianos, sino por otras doctrinas que definimos en nuestra confesión de fe. Pero más allá de nuestra confesión de fe, hay ciertas doctrinas donde la iglesia no toma necesariamente una postura. Entonces alguien podría llegar a tener una convicción muy firme en una doctrina que no definimos en la confesión de la fe, y podría empezar a fomentar división acerca de un punto así. O alguien podría dañar la unidad de la iglesia simplemente porque está pecando, simplemente porque no quiere perdonar cuando la Escritura le llama a perdonar, simplemente porque no quiere ser humilde o manso o paciente. Podría ser que está pecando por enojarse y por pensar que no tiene de qué arrepentirse, o podría pecar por chismear. Entonces alguien podría dañar la unidad de la iglesia simplemente porque está pecando. Entonces, llegando quizás a lo más positivo, ¿cómo puedes guardar la unidad? Una manera sería por no murmurar o por no expresar tu desacuerdo a muchas personas, sino si ves algo en el cual no estás de acuerdo en el manejo de la iglesia, por ir en privado, uno a uno, con los líderes y hablar acerca de tu inquietud. También podríamos guardar la unidad de la iglesia por buscar reconciliación si has sido ofendido, o si has ofendido a tu hermano. Si estás consciente de haber pecado contra otro, o que otro ha pecado contra ti, puedes guardar la unidad por buscar reconciliación con esta persona, yendo directamente a esta persona para conversar con ellos, en vez de ir y hablar con un montón de otras personas. Así podríamos guardar la unidad. Y también
podrías guardar la unidad de la iglesia por ser un pacificador. Supongamos que hay un conflicto en el cual no estás metido, pero alguien viene a ti y empieza a chismear. ¿Cómo podrías ser un pacificador ahí? No escuchar los chismes, sino exhortar a la persona que está chismeando y animarle a hablar directamente con las personas interesadas en vez de hablar con otras personas. Entonces podríamos guardar la unidad siendo pacificadores. Finalmente, ¿qué te puede ayudar o motivar guardar la unidad en la iglesia? Creo que primero simplemente reconocer que Dios te manda a hacerlo. Hemos visto en el texto hoy que Dios te manda a hacerlo. Es un imperativo, es un mandamiento. Debemos ser solícitos de guardar la unidad de la iglesia. Y esta es parte de tu vocación. Esto es parte de una vida digna de nuestra salvación. Creo que también nos puede motivar a reconocer que la unidad importa mucho a Dios. ¿Cómo podría decir yo que amo a Dios y ver que la unidad es muy importante a Él, pero decir, no, pero a mí no me importa la unidad? No, si amo a Dios y la unidad es importante a Dios, debe ser importante a mí. También lo que nos puede ayudar es buscar con la ayuda de Dios cultivar estas actitudes que promueven la unidad, por evaluar a nuestras vidas, por orar, por pedir la ayuda del Señor, y también meditar en lo que nos une. Meditar en las cosas que Pablo ha mencionado y también meditar en la doctrina que está en nuestra confesión de fe, que hemos afirmado y que nos une también. Bueno, para concluir, quiero dirigirme rápidamente a los que están aquí que no son cristianos y luego finalmente a los cristianos. Para los que están aquí esta mañana, que están conscientes de no ser cristianos, espero que te haya quedado claro hoy que no puedes simplemente salir de aquí y decir, voy a empezar a vivir como cristiano. Voy a empezar a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar y a hacer otras cosas que cristianos hacen. Para vivir como un cristiano, tú primero tendrías que llegar a ser cristiano. Y felizmente los no cristianos pueden llegar a ser cristianos. Y esto es posible debido a la gracia de Dios. Debido al hecho de que Dios es un Dios que da a las personas perdón y reconciliación y favor que no merecen. Puede ser salvo debido a la gracia de Dios, debido al amor de Dios. Y el amor de Dios le llevó a dar a su Hijo Jesucristo, a enviarle a este mundo para que se encarnara, para que viviera una vida perfecta y para que luego muriera como un sacrificio en lugar de los pecadores. Dios dio a Jesús para rescatar a los pecadores de su pecado y de sus consecuencias. Entonces, para apropiar lo que Jesús hizo, tendrías que aceptar lo que Dios dice de ti. Tendrías que aceptar que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que necesitas urgentemente el perdón, y tendrías que buscar y hallar este perdón y esta reconciliación en Jesucristo y solo en Él. Tendrías que renunciar a la esperanza de salvar a ti mismo, de reformar a tu propia vida, de cambiar a ti mismo lo suficiente para que Dios te acepte. Tendrías que rendirte y poner a toda tu confianza en Jesucristo y solo en Él. En otras palabras, tendrías que arrepentirte y creer el Evangelio. Si estás consciente de no ser un cristiano, pero te interesa esto, nos encantaría poder explicártelo con más detalle después de terminar hoy. Y finalmente, para los de ustedes que son cristianos, solo les dejo con 3 preguntas. Primero, ¿has aceptado y has entendido que Dios te llama a una nueva vida? O sea, que hay una manera de vivir que es digna o consistente con tu vocación o tu llamado como cristiano. Y si has visto que debe ser así, te pregunto que si estás viviendo esta vida. Y finalmente, relacionado a esto, te pregunto una vez más, ¿estás guardando o estás dañando la unidad de la iglesia? Espero que el Señor ayude a cada uno de nosotros a evaluar dónde estamos y que nos ayude a responder a Él
en oración, pidiendo la ayuda que necesitamos para crecer. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias más que todo por la salvación que nos das por medio de Cristo. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Y Padre, los que te conocemos, queremos con tu ayuda, con tu gracia, con tu favor, vivir vidas consistentes con lo que somos como cristianos. Y especialmente, Padre, esta mañana hemos visto cuán importante te es la unidad de la iglesia. Gracias, Señor, que nos has unido los unos a los otros. Vemos que nos llamas a guardar esta unidad y queremos hacerlo. Padre, ayúdanos a cultivar estas actitudes necesarias y ayúdanos a guardar esta unidad que has creado entre nosotros. Y Padre, por aquellos aquí esta mañana que no te conocen, te pido también tener misericordia de ellos. Abre sus ojos, ayúdales a ver su necesidad de Cristo y de perdón en Él. Te pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.